Tío, por favor, tengo hambre. La voz temblorosa de la niña de 8 años cortó el aire cuando el empresario bajó la ventanilla. Él solo quería estacionar. No sabía que ese momento cambiaría para siempre la vida de ambos. El reloj del salpicadero marcaba las 20:15. Javier Montero ajustó su corbata, agotado después de otro día de interminables reuniones. El centro de Bogotá seguía bullicioso, con personas que regresaban a casa después del trabajo. Javier acababa de salir de una cena con inversionistas donde había cerrado otro negocio millonario. Su auto, un modelo importado en color negro y plateado, destacaba entre los demás. Buscaba un lugar para estacionar cerca de una farmacia. Necesitaba analgésicos para el dolor de cabeza que lo perseguía desde hacía días. Fue cuando la vio por primera vez. Una niña pequeña, delgada, con ropa demasiado grande para su cuerpo frágil, se acercó al coche en cuanto bajó la ventanilla para tomar el ticket del estacionamiento. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía haber estado llorando durante mucho tiempo. «Tío, por favor, tengo hambre». La voz salió tímida, casi un susurro, con un tono de desesperación que Javier no pudo ignorar. Los mendigos no eran novedad en esa zona de la ciudad. Javier siempre ayudaba donando dinero a instituciones, pero raramente se detenía a hablar con personas en las calles. Sin embargo, algo en los ojos de aquella niña lo desarmó por completo. No parecía estar pidiendo por gusto. Era pura desesperación. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Javier aún dentro del coche, observando a la niña que no debía tener más de 8 años. Ella señaló hacia una esquina oscura de la acera donde una mujer delgada estaba sentada, apoyada contra la pared de un edificio comercial. Incluso a distancia, Javier notó que la mujer no se encontraba bien. «Mi mamá está enferma. No hemos comido desde ayer por la mañana». La niña habló con una sinceridad dolorosa. No había manipulación en su voz, solo una petición genuina de ayuda. Javier sacó su billetera y extrajo algunos billetes. Se los extendió a la niña, que miró el dinero con una expresión confusa. Para su sorpresa, ella no tomó los billetes. «Solo queremos comida, tío. ¿Podría comprarnos un pan? Mi mamá dice que no está bien agarrar dinero». Esa respuesta golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Frente a él, había una niña hambrienta que aún así seguía los principios enseñados por su madre. Algo dentro de él se quebró en ese momento. Recuerdos de su propia infancia difícil afloraron, memorias que se esforzaba por enterrar bajo años de éxito profesional y cuentas bancarias repletas. «¿Cómo te llamas?», preguntó, apagando el motor del coche. «Lucía», respondió la niña, frotándose los ojos enrojecidos. «Lucía, voy a ayudarte, pero también quiero ayudar a tu mamá. ¿Podemos ir con ella?». La niña dudó por un momento, pero asintió. Javier salió del coche y siguió a Lucía hasta donde estaba su madre. La mujer levantó la mirada desconfiada cuando vio al hombre bien vestido acercándose con su hija. Intentó levantarse, pero estaba visiblemente débil. «Mamá, él dijo que nos va a ayudar», explicó Lucía rápidamente. «Soy Javier», se presentó extendiendo una mano que la mujer no pudo estrechar con firmeza. «Su hija me pidió comida. Me gustaría invitarlas a cenar allí en la cafetería de la esquina». La mujer, que se presentó como Carmen, dudó. El orgullo y la desconfianza luchaban contra el hambre y la preocupación por su hija. Al final, el estómago vacío de Lucía habló más fuerte. «Solo una comida rápida», aceptó Carmen con voz débil pero digna. «No queremos molestar». En el restaurante sencillo de la esquina, Javier observó a madre e hija comer lentamente, como si saborearan cada bocado. Lucía comía un sándwich demasiado grande para sus pequeñas manos, mientras Carmen tomaba una sopa caliente. El contraste entre su propia cena de negocios horas antes y aquella escena era impactante. Allá, ejecutivos conversaban trivialidades mientras dejaban comida cara en el plato. Aquí cada migaja era valorada. «¿Dónde viven?», preguntó Javier tratando de no parecer invasivo. Carmen bajó los ojos. «Perdimos nuestra casa hace 3 meses. Yo trabajaba como empleada doméstica, pero me enfermé y no pude mantener los pagos. Dormíamos en el albergue, pero ahí no se puede quedar de día», completó Lucía con una naturalidad que partió el corazón de Javier. «Así que andamos por ahí hasta que podemos volver». Javier sintió un nudo en la garganta. Como empresario, conocía las cifras de la desigualdad,
de las personas en situación de calle, pero ver aquello corporeizado en una niña que debería estar en una escuela, jugando, teniendo una infancia normal, era diferente. Era demasiado real. Carmen, sin querer entrometerme, ¿qué enfermedad le impide trabajar? Empezó con una neumonía mal curada. Después vinieron otras complicaciones. Tosió cubriéndose la boca con una servilleta. Los médicos del centro de salud dicen que necesito exámenes, pero la lista de espera es larga y no puedo estar de pie mucho tiempo para trabajar. Mientras hablaba, Carmen palideció aún más. Su mano temblaba al llevar la cuchara a la boca. De repente, sus ojos se voltearon y cayó hacia un lado, asustando a todos en el restaurante. «¡Mamá!», gritó Lucía en pánico. Javier corrió para sostener a Carmen antes de que golpeara el suelo. Pidió al mesero que llamara una ambulancia mientras intentaba despertarla. Lucía lloraba desesperada, sosteniendo la mano de su madre. «Todo va a estar bien», aseguró Javier a la niña, aunque sin estar seguro de ello. «Vamos a llevarla a un hospital». La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los paramédicos examinaron a Carmen y decidieron llevarla inmediatamente. Cuando preguntaron sobre el parentesco de Javier, él dudó por un momento. «Soy un amigo de la familia», respondió sosteniendo a Lucía de la mano. «¿Puedo acompañarlas?». En el hospital público, Javier vio de cerca la realidad que millones de colombianos enfrentaban diariamente. La emergencia saturada, personas esperando atención durante horas, el cansancio estampado en el rostro de médicos y enfermeras que hacían lo posible con recursos limitados, usando sus contactos, y lo admitía, su apariencia de hombre rico, consiguió agilizar la atención para Carmen. Lucía no se despegaba de él, aferrándose a su mano como si fuera una tabla de salvación. Sentados en la sala de espera, Javier intentó calmar a la niña. «Tu mamá es fuerte, Lucía. Los médicos la van a cuidar bien. ¿Tendremos que volver a la calle después?», preguntó Lucía, con una madurez dolorosa para sus 8 años. La pregunta tomó a Javier por sorpresa. No había pensado más allá de aquel momento de emergencia. ¿Qué haría después? ¿Les daría algo de dinero y las dejaría seguir su camino? Su conciencia gritaba que no podía hacer eso. «Vamos a resolver una cosa a la vez», dijo apretando ligeramente la pequeña mano que sostenía la suya. 3 horas después, el médico trajo el diagnóstico. Carmen estaba con anemia severa, desnutrición y una infección pulmonar que requería internación. Lucía podría quedarse con su madre solo durante el día. Por la noche, necesitaría otro responsable o sería enviada temporalmente a un albergue. Javier tuvo un impulso que no pudo explicar. «Ella puede quedarse conmigo esta noche. Soy amigo de la familia». La trabajadora social del hospital lo examinó con desconfianza. «¿Tiene algún documento que compruebe parentesco o autorización?». «No. Acabo de conocerlas hoy», admitió Javier, sintiendo el peso de la mirada de la profesional. «Pero puedo ayudar. Tengo condiciones para hospedarlas cuando Carmen reciba el alta». Después de una larga conversación con la trabajadora social y con Carmen, que había recuperado la conciencia, Javier fue autorizado a llevar a Lucía para pasar la noche, con la condición de regresar por la mañana. Carmen, a pesar de la desconfianza inicial, no tenía muchas opciones y vio sinceridad en los ojos de aquel extraño que había ayudado cuando nadie más se detuvo. En el camino hacia su apartamento, Javier llamó a su ama de llaves, pidiéndole que preparara la habitación de huéspedes y comprara algo de ropa infantil con urgencia. Lucía permanecía callada en el asiento trasero, aferrada a su pequeña mochila desgastada, la única pertenencia que cargaba además de la ropa puesta. Javier miró por el retrovisor y vio el rostro de Lucía iluminado por las luces de la ciudad. En ese momento, recordó a sí mismo a los 9 años, cuando perdió a su padre y su madre tuvo que trabajar en 3 empleos para mantenerlo. Recordó el hambre, el miedo, la inseguridad. La diferencia es que él tenía un techo, por humilde que fuera. «Tío, ¿por qué nos está ayudando?». La voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. Javier reflexionó durante algunos segundos antes de responder. «Porque alguien me ayudó cuando lo necesité hace mucho tiempo, y porque es lo correcto». Al llegar a su lujoso apartamento en un exclusivo barrio de Bogotá, Javier notó lo frío e impersonal que era aquel espacio, decorado por un profesional para impresionar a las visitas, no para ser un hogar. Lucía entró tímidamente,
mirando maravillada todo a su alrededor. ¿Es aquí donde vive? Parece un castillo. Javier sonrió por primera vez en aquel día. Es demasiado grande para una sola persona, ¿no crees? Después de un baño caliente y vestida con pijamas nuevos comprados a toda prisa por el ama de llaves, Lucía parecía otra niña. Sus ojos brillaban mientras exploraba la habitación de huéspedes que sería suya por aquella noche. «Mañana iremos a visitar a tu mamá temprano», prometió Javier, acomodando la cobija sobre la niña. «Tío Javier», llamó Lucía cuando él estaba a punto de salir de la habitación, «gracias por no dejarnos con hambre». Aquellas palabras simples alcanzaron a Javier en un lugar profundo de su alma que ni siquiera sabía que aún existía. Durante años, había medido el éxito en números, contratos, adquisiciones y bienes materiales. De repente, el agradecimiento sincero de una niña por algo tan básico como comida lo hizo cuestionar todo lo que creía importante. «Buenas noches, Lucía», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. Más tarde, solo en su estudio, Javier miraba por la ventana la ciudad iluminada. Su teléfono no paraba de recibir mensajes de trabajo, correos urgentes, recordatorios de compromisos. Por primera vez en años, nada de aquello parecía realmente importante. Tomó un sorbo de whisky e hizo una llamada a su abogado, aunque era casi medianoche. «Alejandro, necesito tu ayuda en un asunto delicado», dijo en cuanto el abogado atendió, somnoliento. «Quiero saber qué necesito hacer para ayudar legalmente a una madre y una hija en situación de calle, y también quiero que investigues sobre aquel terreno que compramos el año pasado. Tengo una idea para él». Al colgar el teléfono, Javier tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Lucía y Carmen, sino principalmente la suya propia. Aún no lo sabía, pero aquel encuentro casual con una niña pidiendo comida sería el primer capítulo de una historia de transformación profunda. La mañana siguiente, Javier despertó con el sonido del teléfono sonando insistentemente. Todavía somnoliento, tanteó la mesita de noche hasta encontrar el aparato. Era Rodrigo, su director financiero, recordándole la reunión con inversionistas chilenos programada para las 9:00. Se sentó en la cama y se frotó la cara, tratando de espantar el cansancio. Había dormido apenas 4 horas después de hacer decenas de llamadas durante la madrugada. Cuando los eventos del día anterior volvieron a su memoria, se levantó sobresaltado. Lucía. La niña estaba durmiendo en su apartamento. Carmen seguía internada en el hospital. Se puso una bata y caminó hasta la habitación de huéspedes. Abrió la puerta despacio y encontró la cama vacía, perfectamente arreglada. Por un momento, su corazón se aceleró. ¿Habría soñado con todo aquello? Entonces escuchó voces provenientes de la cocina. Siguió el sonido y encontró a Lucía sentada a la mesa, comiendo pancakes preparados por Elena, su ama de llaves de muchos años. «Buenos días», dijo Javier, tratando de no demostrar el alivio que sentía. Lucía levantó los ojos del plato. Estaba diferente de la niña asustada del día anterior. Había color en sus mejillas y sus ojos parecían más vivos. «Buenos días, tío Javier», respondió tímidamente, sosteniendo el tenedor con firmeza. «Doña Elena me hizo pancakes. ¿Puedo comer todo esto?». La pregunta impactó a Javier de lleno. Elena le lanzó una mirada compasiva mientras servía café en su taza. «Claro que puedes, Lucía. Come todo lo que quieras», respondió sentándose a la mesa. «Después iremos a visitar a tu mamá en el hospital, como prometí». La niña sonrió, mostrando un diente delantero faltante, y volvió a comer con gusto. Javier la observó en silencio. Había algo extraordinario en aquella niña. A pesar de todo lo que había pasado, mantenía una dignidad y una dulzura que lo conmovían profundamente. «¿Usted tiene hijos?», preguntó Lucía de repente. «No», respondió Javier. «Nunca los tuve». «¿Y por qué no? Todo el mundo tiene hijos». Elena disimuló una risa, continuando lavando los platos de espaldas a ellos. Javier tomó un sorbo de café, pensativo. «Creo que nunca encontré tiempo para eso», respondió, más para sí mismo que para la niña. «Siempre tuve mucho trabajo, más trabajo que mi mamá». Lucía cuestionó con la sinceridad desconcertante de los niños. «Ella trabajaba en 3 casas diferentes y todavía me cuidaba». Javier tragó saliva. Una punzada de vergüenza lo alcanzó. Sus excusas para no haber construido una familia parecían vacías ante la realidad de aquella madre soltera que,
Incluso en condiciones precarias, se dedicaba a su hija. «Tu mamá es una mujer muy fuerte», comentó, tratando de cambiar ligeramente de tema. «Pronto va a mejorar y ustedes podrán estar juntas nuevamente». El teléfono móvil volvió a sonar. Javier vio el nombre de Rodrigo en la pantalla y contestó rápidamente. Se alejó unos pasos de la mesa mientras escuchaba las primeras informaciones sobre los procedimientos legales para ayudar a Carmen y Lucía. Al colgar, vio que solo tenía 1 hora antes de la importante reunión con los inversionistas chilenos. «Lucía, tenemos que apurarnos. Te llevaré al hospital para ver a tu mamá, pero después tengo una reunión importante». En el coche camino al hospital, Lucía mantenía la cara pegada a la ventana, observando la ciudad con fascinación. Javier notó que los lugares por los que pasaba diariamente, sin darles importancia, parecían mágicos bajo la mirada de aquella niña. «¿Usted trabaja en ese edificio grande?», preguntó Lucía señalando uno de los rascacielos que albergaba la sede de su empresa. «Sí, allí está mi oficina. Es muy alto. ¿Se puede ver todo el cielo desde ahí?». Javier sonrió. «Casi. Un día te llevaré para que lo veas». En el hospital encontraron a Carmen mucho mejor. El color había vuelto a su rostro y podía sentarse en la cama. Sus ojos se iluminaron al ver a su hija, pero seguía mirando a Javier con desconfianza. «¿Cómo se siente?», preguntó él, manteniendo una distancia respetuosa mientras Lucía abrazaba a su madre con fuerza. «Mejor», respondió Carmen, «pero todavía no entiendo por qué hace todo esto por nosotras». Javier respiró hondo. Era una pregunta justa. Eran extraños hasta el día anterior. «Quiero ayudar. Tengo condiciones para hacerlo, y ustedes necesitan apoyo en este momento». «¿Y después?», Carmen cuestionó directamente. «Cuando se canse de hacer caridad, ¿qué pasa con nosotras?». Lucía observaba la conversación en silencio, los ojos yendo de un adulto al otro. «No estoy haciendo caridad», respondió Javier con sinceridad. No sé explicarlo exactamente. Solo sé que no puedo simplemente volver a mi vida y fingir que no las vi». Carmen estudió su rostro por unos instantes antes de hablar. «No está casado, ¿verdad? ¿No tiene una familia esperándole en casa que vaya a molestarse por esto?». «Estoy divorciado hace 5 años. Vivo solo». La respuesta pareció satisfacer a Carmen, que se relajó un poco. El médico entró en la habitación en ese momento, trayendo noticias. Ella necesitaría quedarse hospitalizada por lo menos 3 días más. La infección pulmonar estaba respondiendo a los antibióticos, pero su condición general todavía exigía cuidados. «¿Y dónde se quedará mi hija durante este tiempo?», preguntó Carmen preocupada. Antes de que la trabajadora social pudiera responder, Javier se adelantó. «Si usted lo permite, puede seguir conmigo hasta que le den el alta. Tengo espacio, y mi ama de llaves puede cuidarla mientras estoy trabajando». La decisión no fue fácil para Carmen. Confiar su hija a un extraño, por más bien intencionado que pareciera, iba contra todos sus instintos de protección, pero las alternativas eran peores. «Lucía, ¿quieres quedarte en la casa del señor Javier?», preguntó, buscando la opinión de su hija. «Sí, mamá. Su casa es bonita, y doña Elena hace pancakes. Y él prometió que me traería a verte todos los días». Javier asintió, confirmando la promesa. Después de una larga conversación con la trabajadora social y el llenado de papeles autorizando temporalmente la custodia de Lucía, Javier tuvo que apresurarse para su reunión. Explicó a Lucía que volvería en unas horas para buscarla, dejándola en compañía de su madre. Al llegar a su oficina, 20 minutos tarde, Javier fue recibido por miradas curiosas de sus empleados. Vistiendo el mismo traje del día anterior, con ojeras profundas y una expresión distante, no parecía el mismo ejecutivo impecable y puntual que todos conocían. «Los chilenos ya llegaron», informó su secretaria Valeria, extendiéndole una carpeta con documentos. «Están en la sala de juntas desde hace 15 minutos». «Gracias, Valeria. Llévales café a todos y pide disculpas por el retraso». La reunión fue tensa. Los inversionistas chilenos cuestionaron varias cláusulas del contrato y Javier tuvo dificultad para mantener el enfoque. Su mente insistía en volver al hospital, a Lucía y su madre. Cuando finalmente llegaron a un acuerdo, ya pasaban las 2 de la tarde. «¿Qué te está pasando?», preguntó Rodrigo, su director financiero, cuando se quedaron a solas. «Nunca te vi tan distraído en una negociación». Javier dudó.
¿Cómo explicar algo que ni él mismo comprendía completamente? Estoy ayudando a una familia en situación difícil, respondió vagamente. ¿Una familia? ¿Tú? Rodrigo rió con incredulidad. ¿Desde cuándo te importan los problemas sociales más allá de firmar cheques para instituciones? La pregunta irritó a Javier. Era verdad que su filantropía siempre había sido distante y calculada, más como una obligación de su posición que una participación genuina. Pero la forma en que Rodrigo lo planteó sonó cruel. La gente cambia, respondió secamente, terminando la conversación. Al regresar al hospital, Javier encontró a Lucía durmiendo junto a su madre. Carmen le hizo señas para que hablaran en el pasillo. «Ha pasado todo el día hablando de ti y de tu casa», dijo Carmen con una mezcla de gratitud y preocupación. «Tengo miedo de que se encariñe demasiado». Javier entendió la preocupación. «Dejaré claro que es una situación temporal. Cuando salgas de aquí, prometo ayudarlas a encontrar un lugar para vivir y un trabajo para ti». «¿Por qué?», Carmen preguntó, mirándolo directamente. «¿Por qué estás haciendo todo esto?». Javier miró hacia la habitación donde Lucía dormía. «Porque cuando tenía 9 años, mi padre murió y mi madre pasó por enormes dificultades para criarme. No llegamos a vivir en la calle, pero casi. Si no fuera por personas que nos ayudaron en esa época, yo no estaría donde estoy hoy». Era la primera vez en años que Javier hablaba sobre su pasado. Se sorprendió con su propia sinceridad ante aquella mujer que apenas conocía. En los días siguientes, Javier estableció una nueva rutina. Por la mañana, antes del trabajo, llevaba a Lucía a ver a su madre al hospital. La dejaba al cuidado de Elena durante el día y volvía para buscarla al final de la tarde. Por la noche cenaban juntos y conversaban sobre el día. Lucía era curiosa e inteligente. Hacía preguntas sobre todo, desde cómo funcionaba el ascensor del edificio hasta por qué la gente usaba corbata. Javier se descubrió explicando cosas en las que nunca había pensado antes, viendo el mundo a través de los ojos de una niña de 8 años. Cuando Carmen recibió el alta 4 días después, Javier ya había tomado medidas. Alquiló un pequeño apartamento amueblado a 10 minutos de su casa y contrató a una enfermera para ayudar en los primeros días de recuperación. «Esto es demasiado», protestó Carmen cuando él le mostró el apartamento. «No podemos aceptarlo». «Puedes considerarlo un préstamo», sugirió Javier, percibiendo el orgullo herido de aquella mujer. «Cuando estés recuperada y trabajando, hablamos sobre cómo me lo vas a pagar». Era una mentira piadosa. Javier no tenía intención de cobrar nada, pero entendió que Carmen necesitaba mantener su dignidad. La mudanza al apartamento fue emocionante para Lucía. Por primera vez en meses, tendría una habitación solo para ella, una cama cómoda, un lugar seguro para guardar sus pocas pertenencias. Javier ayudó a instalar algunos juguetes y libros que había comprado, mientras Elena organizaba la pequeña cocina. «¿Listo para volver a tu vida normal?», preguntó Elena mientras guardaban las compras. Javier miró por la ventana. Lucía y Carmen estaban en la pequeña sala, explorando los rincones de su nuevo hogar. Había una alegría genuina en sus rostros que lo emocionó. «No sé si puedo volver exactamente a lo que era antes», respondió honestamente. Al día siguiente, Javier regresó a su rutina habitual. Reuniones, videollamadas con clientes internacionales, almuerzos de negocios. Todo parecía igual, pero algo dentro de él había cambiado. Las cosas que antes lo excitaban, cerrar grandes negocios, aumentar su patrimonio, comprar bienes de lujo, ahora parecían vacías de significado. Al final de la tarde pasó por el apartamento de Carmen y Lucía para ver cómo estaban. Encontró a Carmen todavía débil, pero determinada a retomar el control de su vida. Lucía corrió a abrazarlo en cuanto lo vio. «Mira lo que dibujé hoy», exclamó, mostrando un dibujo colorido. Era una representación simple de 3 personas tomadas de la mano. Una mujer, una niña y un hombre de traje. «Está muy bonito», elogió Javier, sintiendo un nudo en el pecho al darse cuenta de que era él en el dibujo, junto con Lucía y Carmen. «Es nuestra familia», explicó Lucía con naturalidad. «Tú, yo y mamá». Carmen intervino rápidamente. «Lucía, el tío Javier tiene su vida. Solo nos está ayudando por un tiempo». La sonrisa de la niña desapareció y bajó los ojos hacia el dibujo. Javier se sintió pésimo. No quería lastimarla, pero Carmen tenía razón.
Necesitaban establecer límites claros para no crear expectativas imposibles. Aunque no seamos de la misma familia, podemos ser grandes amigos, dijo tratando de aliviar la situación. Y los amigos siempre se ayudan cuando lo necesitan. El asunto fue temporalmente resuelto, pero Javier sabía que era una cuestión delicada que volvería a aparecer. De camino a casa recibió una llamada de Rodrigo. «Necesito hablar contigo urgentemente», dijo el director financiero. «Hay algo extraño pasando con nuestras acciones». Javier acordó un encuentro para el día siguiente bien temprano. Al llegar a casa, encontró una sorpresa desagradable. Natalia, su exesposa, estaba sentada en el sofá de la sala. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó irritado. «Elena me dejó entrar. Todavía tengo ese poder», respondió ella con una sonrisa maliciosa. «Necesitamos hablar». ¿Sobre? «Sobre ti andando por la ciudad con una niña desconocida. La gente está comentando, Javier. No es bueno para tu imagen ni para los negocios». Javier sintió que la sangre le hervía. «¿Desde cuándo te preocupas por mi imagen? ¿Y quiénes son esas personas que están comentando?» «Rodrigo me llamó preocupado. Dijo que estás diferente, distraído, que pasas mucho tiempo fuera de la oficina. Y luego te vi en el centro comercial ayer con una niña pobre. ¿Qué está pasando?» «Mi vida personal no es asunto tuyo, Natalia», respondió Javier, controlando la ira. «Ya no lo es al menos». «Ah, pero sí lo es». Natalia se levantó acercándose. «Tenemos negocios juntos, ¿lo olvidaste? El resort en Cartagena fue una inversión conjunta, y si empiezas a tener problemas de reputación, eso también me afecta». Javier había olvidado ese detalle. Después del divorcio, mantuvieron algunas inversiones en conjunto, principalmente el resort de lujo en Cartagena, que estaba en fase final de construcción. «No va a haber ningún problema de reputación. Solo estoy ayudando a una familia que lo necesita». «¿Estás seguro? Porque parece otra cosa. Parece que enloqueciste y estás jugando a ser padre de familia para una niña cualquiera que encontraste en la calle». Javier respiró hondo, conteniendo las ganas de echar a Natalia de su casa. «No es asunto tuyo, repito. Ahora, si me disculpas, tuve un día largo y quiero descansar». Natalia tomó su bolso de marca, pero antes de salir, se volvió hacia él. «Solo ten cuidado. Los hombres ricos ayudando a niñas necesitadas pueden ser fácilmente malinterpretados hoy en día». La insinuación maliciosa dejó a Javier furioso. Tras la salida de Natalia, necesitó un whisky doble para calmarse. El comentario lo perturbó más de lo que le gustaría admitir, no por él mismo, sino por la posible repercusión negativa que podría afectar a Lucía y Carmen. A la mañana siguiente, Javier recibió otra sorpresa. Al llegar temprano a la oficina para la reunión con Rodrigo, encontró a Valeria, su secretaria, con una expresión preocupada. «Hay alguien esperándolo en la recepción», dijo ella, vacilante. «Una niña». «¿Lucía?», preguntó Javier sorprendido. «¿Cómo llegó aquí?» «No sé, señor, dijo que tomó un autobús sola. Está con una mochila y parece muy disgustada». Javier corrió hacia la recepción. Lucía estaba sentada en un sillón demasiado grande para su tamaño, sosteniendo su desgastada mochila contra el pecho. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Lucía, ¿qué pasó? ¿Cómo viniste a parar aquí?», preguntó, arrodillándose para quedar a su altura. «Me aprendí el edificio cuando pasamos en carro», explicó la niña entre sollozos. «Mi mamá estaba durmiendo y le dejé una nota». «¿Pero por qué? ¿Qué pasó?». «La señora bonita que estaba en tu casa ayer volvió esta mañana», dijo Lucía con voz temblorosa. «Le dijo a mi mamá que solo nos estás ayudando porque quieres salir en las noticias y que después nos vas a dejar en la calle otra vez». Javier sintió una ola de rabia. Natalia había ido hasta el apartamento de Carmen para crear problemas. Esa mujer no tenía límites. «¿Y tu mamá creyó eso?». Lucía negó con la cabeza. «No sé. Se quedó callada después de que la señora se fue. Entonces vine a hablar contigo para saber si es verdad». La sinceridad de aquella pregunta atravesó a Javier como una flecha. Allí estaba una niña que había cruzado la ciudad sola, enfrentando el miedo a lo desconocido, solo para confirmar si podía confiar en él. La responsabilidad de ese momento lo abrumó. «No es verdad, Lucía», respondió, sosteniendo las pequeñas manos de la niña. «Los estoy ayudando porque quiero, porque me importan. Esa señora solo quería causar problemas».
Los ojos de Lucía lo estudiaron intensamente, como si pudieran ver dentro de su alma. Después de unos segundos, sonrió, aparentemente satisfecha con lo que vio. «Lo sabía», dijo simplemente. «No eres mentiroso. Se puede ver en tus ojos». Javier sintió un nudo en la garganta. La confianza inquebrantable de aquella niña lo conmovía y asustaba al mismo tiempo. No podía decepcionarla. «Vamos a llamar a tu mamá ahora. Debe estar muriendo de preocupación». Carmen atendió al primer timbre, con la voz entrecortada por el llanto. Lucía desapareció. «Tengo que llamar a la policía». «Está conmigo, Carmen», la calmó Javier. «Está en mi oficina. Voy a llevarla de vuelta ahora mismo». El alivio en el suspiro de Carmen era casi palpable a través del teléfono. Gracias a Dios. Estaba desesperada. Durante el camino hasta el apartamento, Javier intentó explicar a Lucía los peligros de andar sola por la ciudad. La niña escuchaba atentamente, pero había una determinación en su rostro que indicaba que lo haría todo de nuevo si lo sentía necesario. Al llegar encontraron a Carmen en la puerta del edificio, pálida de preocupación. Abrazó a su hija con fuerza, alternando entre lágrimas de alivio y regaños por la actitud impensada. Javier observaba la escena, sintiéndose parcialmente culpable por toda la situación. «Necesitamos hablar», dijo cuando Carmen se calmó. Dentro del apartamento, mientras Lucía tomaba un baño, Javier contó sobre la visita de Natalia la noche anterior y cómo probablemente había ido a molestarlas por la mañana. «Tiene razón en algunas cosas», admitió Carmen, después de escuchar todo. «Nuestra situación es muy diferente de la tuya. Pronto la gente empezará a hablar, a especular sobre tus intenciones». «¿Y qué?», rebatió Javier. «¿Desde cuándo me importa lo que piensen de mí?» «Desde siempre», respondió Carmen, sorprendiéndolo con su percepción. «Los hombres en tu posición siempre se preocupan por eso. Es natural, y no quiero ser motivo de problemas para ti». Javier se dio cuenta de que Carmen le estaba dando una salida honorable, lo estaba liberando de cualquier compromiso, aunque eso significara volver a la situación precaria en que estaban antes. «No son ustedes el problema en mi vida», dijo Javier con convicción. «Son todos los demás alrededor, con sus expectativas y juicios. Ustedes son lo único real que me ha pasado en mucho tiempo». La sinceridad de aquella confesión sorprendió a ambos. Javier nunca se había expuesto tanto emocionalmente, ni siquiera durante su matrimonio. «¿Qué propones entonces?», preguntó Carmen tras un largo silencio. «Sigamos como estamos. Te quedas en este apartamento hasta que te recuperes completamente y consigas un trabajo. Lucía necesitará estudiar y puedo ayudar a matricularla en una escuela. Sin prisa, sin presión». Carmen asintió lentamente. «¿Y qué hay de tu exesposa?». «Me encargaré de ella», garantizó Javier. «No te preocupes». Al salir del apartamento una hora después, Javier recibió un mensaje de Rodrigo recordándole la reunión que había perdido. Respondió rápidamente, reprogramándola para el día siguiente. Por primera vez en su carrera, una reunión importante había quedado en segundo plano y no sentía el mínimo remordimiento por ello. En el camino hacia la oficina, llamó a su abogado. «Alejandro, necesito resolver aquella situación de la que hablamos. Y hay algo más. Quiero iniciar los procedimientos para vender mi parte del resort de Cartagena a Natalia. ¿Estás seguro?». «Es una inversión de millones», alertó el abogado. «Estoy seguro», respondió Javier con firmeza. «Quiero cortar todos los lazos financieros con ella lo antes posible». En ese momento, una certeza se formó en su corazón. El encuentro con Lucía y Carmen no había sido por casualidad. Aquella niña que tuvo el valor de pedirle comida en la calle estaba, sin saberlo, alimentando una parte de su alma que había estado hambrienta durante mucho tiempo. Y ahora Javier ya no podía imaginar su vida sin esa conexión recién descubierta. Los días se transformaron en semanas y lentamente una nueva rutina fue estableciéndose en la vida de Javier, Lucía y Carmen. El apartamento alquilado, inicialmente visto como temporal, comenzaba a tomar aires de hogar. Pequeños detalles surgían cada día. Dibujos de Lucía pegados en la nevera, macetas con plantas que Carmen cultivaba en el pequeño balcón, libros infantiles esparcidos por la sala. Javier las visitaba casi diariamente, siempre con alguna excusa. Necesitaba verificar si la plomería funcionaba bien,
Traía algo que olvidaron comprar. Quería saber si Carmen necesitaba más medicamentos. En realidad, esas visitas se habían convertido en el momento más esperado de sus días. En la oficina, revisaba constantemente el reloj, ansioso por escapar de las interminables reuniones y planillas sin fin. Los empleados notaron el cambio, comentando entre sí sobre el nuevo comportamiento del jefe, antes tan dedicado que frecuentemente dormía en el sofá de la oficina. En una soleada tarde de jueves, Javier decidió salir más temprano. Había prometido ayudar a Lucía con una tarea escolar. Había conseguido matricularla en una escuela privada cercana al apartamento, argumentando con Carmen que sería más conveniente para la rutina de ellas. La verdad es que quería darle a la niña todas las oportunidades que el dinero podía comprar, pero sabía que necesitaba hacerlo con delicadeza para no herir el orgullo de Carmen. Llegó al edificio cargando una bolsa con materiales escolares y encontró a Lucía sentada en la mesa de la cocina, concentrada en un cuaderno cuadriculado. Sus pequeños dedos sostenían el lápiz con fuerza mientras intentaba resolver un problema de matemáticas. Carmen estaba en su habitación, descansando después de regresar del médico. «¿Cómo va la tarea?», preguntó Javier, colocando la bolsa sobre la mesa. Lucía levantó la mirada, y sus ojos se iluminaron al verlo. Aquella reacción sincera todavía lo tomaba por sorpresa. Nunca nadie había demostrado tanta alegría genuina por su simple presencia. «Tío Javier, qué bueno que viniste. Estoy haciendo matemáticas, pero hay una cuenta aquí que no puedo resolver». Javier se sentó a su lado y examinó el cuaderno. Era una serie de problemas que involucraban multiplicación y división, nada muy complejo para un adulto, pero desafiante para una niña de 8 años. Para su sorpresa, Lucía había resuelto correctamente la mayoría de ellos. «Eres muy buena en matemáticas», comentó genuinamente impresionado. «La maestra dice que aprendo rápido», respondió Lucía con una mezcla de orgullo y timidez. «Pero esta no la entendí bien». Javier explicó el problema pacientemente, usando ejemplos concretos. Lucía escuchaba atentamente, haciendo preguntas precisas que demostraban una inteligencia aguda. En pocos minutos, comprendió el concepto y resolvió no solo aquel problema, sino también los siguientes. «Podrías ser profesor», comentó Lucía, guardando el cuaderno en la mochila. «Explicas mejor que la maestra de la escuela». Javier rió. «Creo que no tengo paciencia para enseñar a un salón lleno de niños. Solo tengo paciencia para una». Mientras Lucía organizaba su material, Javier notó una carpeta colorida en el rincón de la mesa. Parecía un proyecto escolar diferente de la tarea de matemáticas. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando la carpeta. Lucía dudó por un momento, un rubor subiendo a sus mejillas. «Es un proyecto de artes. La maestra nos pidió dibujar lo que más nos gusta hacer. ¿Puedo ver?». La niña negó con la cabeza, abrazando la carpeta contra su pecho. «Todavía no está listo. Cuando lo termine, te lo muestro». Javier respetó la decisión, aunque estaba curioso. En las semanas de convivencia, había descubierto que Lucía tenía un talento natural para el dibujo. Sus trazos, aunque infantiles, tenían una expresividad impresionante para alguien tan joven. «Tío Javier», llamó Lucía repentinamente seria, «¿por qué algunos niños en la escuela se ríen de mi mochila?». La pregunta tomó a Javier por sorpresa. La mochila de Lucía era vieja y desteñida, una de las pocas cosas que había sobrevivido a los meses de vida en las calles. Incluso con la ropa nueva que él le había comprado, la niña insistía en usar aquella mochila. Algunos niños, le dan demasiada importancia a las cosas materiales, respondió con cuidado. Creen que el valor de una persona está en lo que tiene, no en lo que es. Lucía procesó la información, frunciendo el ceño en concentración. «Pero mi mochila es especial. Fue el último regalo de mi papá antes de que se fuera». Javier sintió un nudo en el pecho. Lucía raramente hablaba sobre su padre, y Carmen también evitaba el tema. Todo lo que sabía era que el hombre había abandonado a la familia cuando Lucía tenía apenas 4 años. «Entonces vale mucho más que cualquier mochila nueva, ¿no crees?», dijo suavemente. «Tiene valor sentimental». «¿Qué es sentimental?» «Es cuando algo vale mucho para nosotros porque nos recuerda a personas o momentos especiales, no por el precio, sino por el significado». Lucía sonrió, pareciendo satisfecha con la explicación.
Igual que esa pluma que siempre usas en las reuniones importantes, esa de metal que dijiste que tu papá te dio. Javier se sorprendió de que ella hubiera notado y recordado ese detalle. Lo había mencionado solo una vez, cuando Lucía preguntó por qué siempre usaba la misma pluma para firmar documentos. Exactamente, confirmó, con un nudo en la garganta. Algunas cosas no tienen precio. Carmen apareció en la puerta de la cocina pareciendo descansada. Javier notó que sus facciones estaban más llenas y el color había vuelto a su rostro. La recuperación progresaba bien. No sabía que vendrías hoy, comentó ella entrando en la cocina. Pensé que tenías una reunión importante. Terminé más temprano, mintió Javier. En realidad, había cancelado la reunión para irritación de Rodrigo. ¿Lucía ya te contó las novedades de la escuela? ¿Novedades? Javier miró a la niña que ahora sonreía animadamente. Me eligieron para la presentación de matemáticas en la Feria de Ciencias, exclamó Lucía, prácticamente saltando en la silla. La maestra dijo que mi proyecto sobre los números en las formas de la naturaleza fue el mejor de la clase. Eso es increíble, Lucía. Javier sintió una oleada de orgullo que lo sorprendió por su intensidad. Era un sentimiento nuevo, diferente de cualquier satisfacción profesional que hubiera experimentado. ¿Cuándo es la feria? Dentro de 2 semanas, un viernes, respondió Carmen, tomando vasos del armario para servir jugo. Será todo el día en la escuela. Los padres están invitados a asistir. Un silencio incómodo siguió a esta información. Lucía bajó los ojos hacia la mesa, y Carmen pareció darse cuenta del impacto de sus palabras. «Usted podría ir, tío Javier», sugirió Lucía en voz baja. «Si no está muy ocupado con el trabajo». Javier sintió que algo se rompía dentro de él. La vacilación en la voz de la niña, el miedo al rechazo, el intento de no parecer demasiado esperanzada, todo esto lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía ya había experimentado demasiados abandonos en su corta vida. «Por supuesto que iré», respondió con firmeza. «No me lo perdería por nada». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña valió más que cualquier cierre de contrato millonario. Javier hizo una anotación mental para reprogramar un viaje a Santiago que estaba agendado para esa fecha. Rodrigo tendría un ataque, pero eso era problema para después. Carmen observaba la interacción con una mezcla de gratitud y preocupación. Javier sabía lo que ella temía. Cuanto más se acercaba a él, más se apegaba a Lucía y más dolorosa sería una eventual separación. Era un riesgo real, y ambos adultos lo sabían. Pero en aquel momento, viendo la alegría de Lucía, ninguno de los dos tuvo el valor de pensar en el futuro. A la mañana siguiente, Javier llegó temprano a la oficina, determinado a poner algunos proyectos al día. Cuanto más eficiente fuera, más tiempo tendría libre para acompañar a Lucía y Carmen. Estaba concentrado en una planilla cuando Valeria, su secretaria, entró con una expresión preocupada. «Señor Diego Méndez está aquí para verlo». Javier frunció el ceño. Diego era un ex socio con quien había tenido serias desavenencias en el pasado. Se habían separado después de una disputa acalorada por control accionario, que Javier ganó, pero que dejó un rastro de resentimientos. «¿Qué quiere?» «No dijo, señor, pero parece determinado». Javier dudó. Su intuición le decía que nada bueno vendría de aquel encuentro inesperado. «Hazlo pasar». Diego entró en la oficina con la misma postura arrogante de siempre. Alto, impecablemente vestido, exhalaba la confianza artificial de quien tiene algo que esconder. «Javier, ¿cuánto tiempo?», saludó con falsa cordialidad. «Vayamos al grano, Diego. ¿Qué te trae por aquí?» El hombre sonrió acomodándose en la silla sin ser invitado. «Me enteré de que andas involucrado en actividades filantrópicas». El tono insinuante hizo que Javier se enderezara en la silla, en alerta. «Si vienes a hablar de mi vida personal, estás perdiendo tu tiempo. No es solo personal cuando afecta a los negocios, ¿verdad?». Diego sacó el celular del bolsillo y mostró una fotografía. Era Javier, Carmen y Lucía entrando juntos al centro comercial el fin de semana anterior. Un millonario recoge a una familia miserable de la calle y decide jugar a ser papá. Eso daría un gran reportaje, ¿no crees? A los accionistas les encantaría saber cómo usas tu tiempo libre. Javier sintió que la sangre le hervía. ¿Me estás amenazando? Solo observando que tu imagen pública influye en el valor de las acciones de la empresa. Y últimamente hay rumores sobre tus distracciones. ¿Qué quieres, Diego?
Javier mantuvo la voz controlada a pesar de la creciente ira. Ese terreno en Cali que te negaste a venderme el año pasado, reconsidera, por el valor que ofrecí. Era una propuesta absurda. El terreno valía al menos 3 veces más de lo que Diego había ofrecido anteriormente. Era un intento obvio de extorsión, usando a Lucía y Carmen como palanca. «Sal de mi oficina». La voz de Javier salió baja pero cargada de furia contenida. Diego rió levantándose sin prisa. «Piénsalo bien, Javier. Tu reputación como hombre de negocios es todo lo que tienes. ¿Vale la pena arriesgarla por una empleada doméstica quebrada y su hija? ¿Cuánto tiempo durará este ataque de conciencia social? Una palabra más sobre ellas y te vas a arrepentir», amenazó Javier, levantándose también. «Tienes 3 días para darme una respuesta». Diego se dirigió a la puerta, deteniéndose antes de salir. «Ah, y trata de explicarle a la niñita que no eres su papá. Debe ser confuso para ella». Javier tuvo que controlarse para no lanzarse sobre el ex socio. Cuando se quedó solo, respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. La amenaza era real y calculada. Filtraciones estratégicas a la prensa empresarial, insinuaciones maliciosas en círculos de negocios, cuestionamientos sobre su capacidad de liderazgo. Diego sabía exactamente dónde atacar, pero había algo diferente ahora. El antiguo Javier habría cedido inmediatamente, sacrificando cualquier cosa para proteger su reputación en los negocios. El hombre en que se estaba convirtiendo ahora tenía otras prioridades. Llamó a Alejandro, su abogado de confianza. «Necesitamos hablar sobre medidas legales contra intentos de extorsión e invasión de privacidad, y también quiero acelerar aquellos papeles que te pedí». Al final de la tarde, después de una secuencia de reuniones tensas, Javier revisó su celular y encontró un mensaje de Lucía. Era un audio de voz, enviado desde el celular de Carmen. «Tío Javier, ¿adivina qué? Recibí un elogio de la maestra por mi dibujo. Dijo que nunca había visto a una alumna de mi edad dibujando casas con tantos detalles. Lo estoy guardando para mostrártelo cuando vengas. No olvides que hoy es día de helado después de la escuela, ¿vale?» Javier sonrió, sintiendo que la tensión del día disminuía con aquella voz infantil y animada. Día de helado. Era como Lucía llamaba a los viernes, cuando Javier la recogía en la escuela, y pasaban por la heladería antes de volver a casa. Era un ritual que habían establecido en las últimas semanas, un momento solo para ellos. Miró el reloj. Todavía tenía tiempo para una última reunión antes de buscar a Lucía. Era un compromiso que no podía aplazar. Inversores importantes esperaban una respuesta sobre un nuevo proyecto. La reunión se extendió más de lo previsto. Cuando Javier logró terminarla, se dio cuenta con horror de que estaba atrasado para recoger a Lucía. Muy atrasado. Salió apresuradamente, ignorando los intentos de Rodrigo de continuar la conversación en el ascensor. En el auto, intentó llamar a Carmen, pero cayó al buzón de voz. Probablemente estaba en la entrevista de trabajo que había concertado para aquella tarde. Llegó a la escuela y encontró a Lucía sentada sola en los escalones de la entrada, abrazada a su vieja mochila. La supervisora escolar estaba a su lado, visiblemente irritada por el retraso de más de 1 hora. «Lucía, perdóname», dijo Javier, acercándose. La reunión duró más de lo esperado. La niña levantó el rostro y Javier se sintió devastado al ver los ojos rojos de quien ha llorado mucho. Pero no había enojo en ellos, solo alivio por verlo. «Está bien, tío Javier, yo sabía que vendrías». La confianza inquebrantable en su voz lo emocionó y avergonzó simultáneamente. ¿Cómo podía haber decepcionado a aquella niña que confiaba tanto en él? La supervisora no fue tan comprensiva. «Señor Montero, esta es la 3ª vez en el mes que llega tarde. Entendemos que es solo un tutor temporal de la alumna, pero necesitamos responsabilidad. Otros padres ya se han preocupado viendo a Lucía sola por tanto tiempo. No volverá a ocurrir», prometió Javier, sintiéndose como un adolescente siendo reprendido. Para un hombre acostumbrado a ser tratado con deferencia en todos los ambientes, era una experiencia extrañamente humillante. En el auto intentó compensar el retraso. «Todavía tenemos tiempo para el helado antes de volver. ¿Qué sabor quieres hoy?» «No hace falta, tío Javier», respondió Lucía mirando por la ventana. «Sé que tienes mucho trabajo». La madurez forzada de aquella respuesta fue como una puñalada. Javier estacionó el auto frente a la heladería de todos modos. «Lucía, mírame».
pidió volviéndose hacia ella. Perdóname por el retraso. Estuvo mal de mi parte, pero nunca, nunca jamás voy a dejar de venir a buscarte. Lo prometo. La niña lo miró con aquellos ojos grandes y serios que parecían ver mucho más allá de su edad. Mi papá también prometía cosas. La simple frase contenía tanto dolor que Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Por primera vez, consideró verdaderamente lo que significaba ser una figura constante en la vida de aquella niña. No se trataba solo de helados e historias antes de dormir. Era sobre confianza, seguridad, la certeza de que no sería abandonada nuevamente. «Yo no soy tu papá, Lucía», dijo suavemente, «pero prometo que siempre seré sincero contigo, y cuando prometa algo, lo voy a cumplir. Si no puedo, te explicaré por qué». Lucía asintió lentamente, pareciendo procesar sus palabras. «Yo sé que no eres mi papá. Mi papá se fue y no volvió. Tú siempre vuelves». La simplicidad de aquella lógica infantil lo desarmó completamente. Javier sintió que los ojos le ardían. «¿Qué tal ese helado ahora?», sugirió, tratando de aliviar el momento. En la heladería, mientras Lucía saboreaba su sundae de chocolate, Javier recibió una llamada de Alejandro. El abogado tenía noticias sobre las amenazas de Diego. Había opciones legales, pero todas involucrarían publicidad, exactamente lo que Javier quería evitar para proteger a Lucía y Carmen. «Necesito pensarlo mejor», respondió, observando a Lucía dibujar en la mesa con la cuchara sucia de helado. «Te llamo más tarde». Cuando estaban saliendo de la heladería, Lucía se detuvo repentinamente en la acera, mirando alrededor con expresión asustada. «¿Qué pasa?», preguntó Javier preocupado. «Creí que vi a alguien mirándome», respondió la niña, apretando su mano con fuerza. «Un hombre con cámara». Javier examinó la calle, pero no vio a nadie sospechoso. Aún así, la paranoia se instaló. ¿Sería Diego mandando a alguien a seguirlos? ¿O simple imaginación de Lucía? «Vamos a casa», dijo, apresurando el paso hasta el auto estacionado. En el camino hacia el apartamento, Lucía permaneció callada, lo que era inusual. Normalmente hablaba sin parar sobre su día en la escuela, las nuevas amistades, los descubrimientos. El silencio preocupó a Javier. «¿Está todo bien, Lucía?», preguntó, mirándola por el retrovisor. La niña asintió, pero su expresión seguía aprensiva. «Tío Javier, ¿por qué ese hombre en tu oficina estaba enojado contigo?». Javier casi frena el auto en medio de la calle. «¿Qué hombre? ¿Cómo sabes eso?». «Escuché a Valeria hablando por teléfono cuando fui a buscarte aquel día. Le dijo a alguien que había un hombre enojado en tu oficina hablando de mí y de mamá». «Las paredes tienen oídos», pensó Javier, especialmente cuando hay niños cerca. «Era solo un colega de trabajo», respondió tratando de sonar casual. «A veces los adultos discrepan sobre negocios». «¿No le caemos bien?», insistió Lucía. «Ni siquiera las conoce bien», respondió Javier, sin saber exactamente cómo explicar la situación. «Algunas personas no entienden cuando ayudamos a otros sin querer nada a cambio». Lucía pareció reflexionar sobre esto por algún tiempo. «En la escuela también hay gente así. Hay un niño que dice que solo me ayudas porque quieres salir en la televisión». Javier sintió una ola de indignación. Hasta en el ambiente escolar Lucía enfrentaba ese tipo de comentario malicioso. «¿Y qué le respondiste?», preguntó, curioso sobre cómo la niña manejaba esas situaciones. «Le dije que está equivocado, que me ayudas porque tienes un corazón bueno, igual que mi mamá». Lucía sonrió como si la respuesta fuera obvia. «Y le mostré el dibujo que hice de ti para el proyecto de la escuela». Javier sintió un nudo en el corazón. Aquella niña, con toda la pureza de sus 8 años, lo defendía con una convicción inquebrantable. Mientras tanto, él todavía luchaba internamente con dudas sobre su propio valor, sobre la verdadera naturaleza de sus gestos. Al llegar al apartamento, encontraron a Carmen radiante. Su entrevista de trabajo había sido un éxito y comenzaría a trabajar la semana siguiente. «Es solo medio tiempo por ahora, pero la gerente dijo que puedo pasar a tiempo completo cuando esté completamente recuperada», explicó mientras preparaba una merienda para Lucía. Javier sintió una ola de orgullo. Carmen no se contentaba con recibir ayuda pasivamente. Luchaba con todas sus fuerzas para reconstruir su vida. «Esto merece una celebración», declaró él. «¿Qué tal si cenamos fuera el sábado?». Carmen dudó, siempre cautelosa con los gastos.
No sé, Javier, ya haces tanto por nosotras. Es una celebración, insistió él, por tu nuevo trabajo. Por favor. Lucía entró en la conversación, animada. Vamos, mamá. Nunca salimos a cenar fuera. Carmen acabó aceptando, rindiéndose al entusiasmo de su hija. Javier salió del apartamento con una sensación de plenitud que raramente experimentaba después de un día de trabajo estresante. Incluso con las amenazas de Diego planeando sobre su cabeza, incluso con las presiones crecientes en la empresa, algo dentro de él había cambiado fundamentalmente. La semana que precedió a la Feria de Ciencias estuvo marcada por una rutina frenética para Javier. Durante el día se sumergía en reuniones, llamadas internacionales y análisis de reportes financieros. Por las noches, dividía su tiempo entre el apartamento de Lucía y Carmen y su estudio en casa, donde intentaba compensar las horas perdidas en la empresa. Dormía cada vez menos, pero una nueva energía lo impulsaba, algo que nunca había sentido en los años dedicados exclusivamente a los negocios. El lunes, la crisis comenzó a perfilarse. Rodrigo entró a su oficina con una expresión grave, cargando una carpeta llena de gráficos. «Necesitamos hablar», anunció, cerrando la puerta tras de sí. Llegaron los números del último trimestre y no están nada bien. Javier hizo una señal para que se sentara. ¿Cuánto de pérdida? Casi 15% por debajo de las proyecciones. Y lo peor, 2 inversionistas importantes están amenazando con retirar el capital. ¿Por qué? Tuvimos apenas un trimestre malo después de 5 años de crecimiento constante. Rodrigo vaciló, tamborileando los dedos sobre la carpeta. No es solo por los números, hay rumores. ¿Qué tipo de rumores? Javier ya se imaginaba la respuesta. De que perdiste el enfoque, que estás disperso con asuntos personales. Rodrigo suspiró, visiblemente incómodo. Diego Méndez ha estado conversando con varios accionistas. Aparentemente les mostró fotos tuyas con esa familia que estás ayudando. Javier sintió una ola de rabia. Diego estaba cumpliendo su amenaza. ¿Y desde cuándo mi vida personal afecta la capacidad de la empresa de generar ganancias? Ya sabes cómo es este medio, la confianza es todo, respondió Rodrigo. Necesitamos una estrategia para revertir esta situación. Tal vez un viaje a Buenos Aires la próxima semana. Los argentinos están ansiosos por finalizar el contrato de la joint venture. Javier miró el calendario en su escritorio. La Feria de Ciencias de Lucía sería exactamente el viernes de la semana siguiente. No puedo ir a Buenos Aires la próxima semana, respondió sin dudar. Tengo un compromiso importante aquí. Rodrigo lo miró con una mezcla de incredulidad y frustración. Javier, estamos hablando de un contrato de $50 millones. ¿Qué compromiso puede ser más importante? Uno que hice con una niña de 8 años, respondió simplemente. Por la expresión de Rodrigo, Javier sabía exactamente lo que el director financiero pensaba, que estaba perdiendo la razón, que estaba tirando a la basura años de trabajo duro por un capricho sentimental. Tal vez tenía razón de cierta forma. El antiguo Javier nunca habría puesto una promesa a una niña por encima de un contrato millonario. Programa el viaje para la semana siguiente, decidió finalmente. Voy a llamar personalmente a los argentinos y explicarles la situación. Cuando Rodrigo salió, visiblemente tenso, Javier tomó el teléfono y llamó a Alejandro, su abogado. Necesito saber si Diego Méndez ha hecho algún otro movimiento sospechoso, pidió sin rodeos. Coincidencia que llames, respondió Alejandro. Acabo de descubrir que está tratando de comprar acciones de tu empresa a través de empresas fantasma. ¿Un intento de adquisición hostil? Javier no estaba sorprendido. Era típico de Diego. Parece que sí, y hay más. Ese terreno que él quería. Descubrí que está en el camino de un proyecto de resort que está desarrollando en secreto. Las piezas comenzaban a encajar. El terreno que Diego quería comprar a precio bajo era estratégico para sus propios negocios. Y ahora estaba usando a Lucía y Carmen como chantaje emocional para conseguirlo. Quiero que prepares un contraataque, ordenó Javier. Y también quiero acelerar esa otra documentación que discutimos, sobre la fundación. Al colgar, su celular sonó inmediatamente. Era Carmen. «Javier, perdón por molestarte en el trabajo, pero la escuela llamó. Lucía no se siente bien.
El tono preocupado de Carmen hizo que Javier olvidara instantáneamente la conversación anterior. ¿Qué pasó? Fiebre y dolor de garganta. La enfermera piensa que puede ser amigdalitis. Yo iría a buscarla, pero estoy en el entrenamiento del nuevo trabajo y no puedo salir ahora. Voy a buscarla ahora mismo, respondió Javier, ya tomando las llaves del auto. No te preocupes. Mientras conducía, llamó a su médico particular, quien prometió atender a Lucía tan pronto llegaran. En la escuela, encontró a la niña en la enfermería, con el rostro rojo de fiebre y los ojos llorosos. «Tío Javier», murmuró, extendiendo los bracitos en cuanto lo vio. Él la cargó en brazos, sintiendo el calor anormal de su cuerpo. «Vamos, pequeña. Te llevaré al médico». «¿Y mi proyecto?», preguntó ella, preocupada incluso estando enferma. «La feria es esta semana. Primero te cuidamos a ti. Después pensamos en el proyecto». 2 horas después, con Lucía medicada y durmiendo en su propia cama, Javier conversaba con Carmen en la pequeña cocina del apartamento. El médico dijo que es una infección de garganta fuerte, pero no es amigdalitis, explicó. Con los antibióticos debería mejorar en 2 o 3 días. Carmen suspiró visiblemente aliviada. Gracias por haberla llevado al médico. Me desesperé cuando la escuela llamó, pero no podía salir del entrenamiento. No necesitas agradecer. Javier dudó antes de agregar. Carmen, hay algo que necesito contarte, sobre alguien que está tratando de perjudicarnos. Con calma, le explicó sobre las amenazas de Diego, omitiendo solo los detalles más perturbadores para no alarmarla excesivamente. Carmen escuchó en silencio, su rostro asumiendo una expresión cada vez más seria. Entonces, por eso Lucía dijo que vio a alguien fotografiándolos en la heladería, comentó cuando él terminó. No era su imaginación. Probablemente no, concordó Javier. Carmen se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Esto tiene que parar, Javier. No podemos continuar causándote problemas. ¿No estás entendiendo? Javier se acercó. Diego es un problema viejo mío. Solo está usando a ustedes como excusa para atacarme. Y funcionó, ¿no? Nos están dejando vulnerables. Carmen se volvió para enfrentarlo, los ojos brillando con determinación. Tal vez sea mejor que nos alejemos por un tiempo. Ni lo pienses. La firmeza en la voz de Javier sorprendió a ambos. No voy a permitir que un hombre como Diego destruya lo que hemos construido. ¿Qué hemos construido, Javier?, preguntó Carmen, con una nota de desafío. ¿Qué somos exactamente para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Javier sabía que la respuesta definiría el rumbo de su relación con Carmen y Lucía de allí en adelante. Ustedes son... Él dudó, buscando las palabras correctas. Son la familia que no sabía que necesitaba. La sinceridad de aquella declaración pareció desarmar a Carmen. Su expresión se suavizó, y por un momento Javier pensó haber visto lágrimas en sus ojos, rápidamente contenidas. «Es un riesgo enorme para todos nosotros», dijo ella finalmente. «Especialmente para Lucía. Ya está tan apegada a ti». «Estoy dispuesto a correr ese riesgo», respondió Javier. «¿Están ustedes?» Antes de que Carmen pudiera responder, escucharon un ruido proveniente del cuarto. Lucía había despertado y las llamaba. La conversación tendría que esperar. En los días siguientes, mientras Lucía se recuperaba, la presión sobre Javier aumentó exponencialmente. Diego había filtrado información distorsionada a un blog financiero influyente, insinuando que Javier estaba emocionalmente inestable y tomando decisiones perjudiciales para los negocios. Las acciones de la empresa cayeron 4% en un solo día. Rodrigo estaba al borde de un colapso nervioso cuando entró a la oficina de Javier el jueves. «Los argentinos quieren una respuesta definitiva hasta mañana», anunció, arrojando un fax sobre el escritorio. «Si no vas a Buenos Aires el lunes, le pasan el contrato a nuestro competidor». Javier examinó el documento. Era un ultimátum claro. «Prepara mi viaje para el martes. Voy a resolver esto por videoconferencia mañana». «Javier, esto no va a funcionar. Ellos te quieren allá personalmente el lunes. Es una cuestión cultural, lo sabes». «Tengo un compromiso ineludible mañana», repitió Javier inflexible. «Uno que no puedo ni voy a romper». Rodrigo lanzó las manos al aire exasperado. «Por el amor de Dios, ¿qué compromiso puede ser más importante que el futuro de la empresa?» «La Feria de Ciencias de Lucía», respondió Javier calmadamente. «¿Quién diablos es Lucía?», explotó Rodrigo perdiendo la compostura.
La niña que me está enseñando lo que realmente importa en la vida, respondió Javier. Su voz estaba tranquila, pero había una firmeza que hizo que Rodrigo retrocediera un paso. Esa noche, cuando llegó al apartamento de Carmen con una bolsa llena de materiales para el proyecto de Lucía, encontró a la niña completamente recuperada, trabajando animadamente en su presentación. «Tío Javier», exclamó al verlo, «ya casi termino mi proyecto. Mira». Javier examinó el trabajo de Lucía con genuino interés. Era un panel sobre las formas geométricas encontradas en la naturaleza, con dibujos detallados hechos por ella misma, la espiral de una caracola, los hexágonos de un panal, las formas fractales de una hoja de helecho. Para una niña de 8 años, era impresionantemente sofisticado. «Esto está increíble, Lucía», elogió sinceramente. «Realmente tienes talento». «La maestra dijo que puedo ganar el primer lugar», comentó Lucía, los ojos brillando de entusiasmo. «Si gano, podré representar a la escuela en la feria regional». Javier sintió una ola de orgullo que rivalizaba con cualquier sensación que hubiera experimentado al cerrar grandes negocios. «Estoy seguro de que será el mejor proyecto allí». «Vas a estar ahí, ¿verdad?», preguntó Lucía, repentinamente seria. «Lo prometiste». «Voy a estar ahí», confirmó Javier. «No me lo perdería por nada». Después de que Lucía se fuera a dormir, Javier y Carmen conversaron en el pequeño balcón. Él la actualizó sobre las presiones en el trabajo, el chantaje de Diego, la caída en las acciones de la empresa. «Es peor de lo que imaginaba», comentó Carmen preocupada. «¿Y realmente vas a sacrificar un contrato millonario para ir a la feria de Lucía mañana?» «No es un sacrificio», corrigió Javier. «Es una elección, la primera verdaderamente importante que hago en años. Pero tu empresa, todo lo que construiste, puedo reconstruir negocios. No puedo reconstruir la confianza de Lucía si la decepciono ahora». Carmen lo estudió por un largo momento antes de hablar nuevamente. «Hay algo que no te he contado sobre Lucía, algo que tal vez explique por qué se apegó tanto a ti». Javier esperó, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. «Su padre no solo se fue», continuó Carmen, bajando la voz para que Lucía no pudiera escuchar desde el cuarto. «Prometió volver para su cumpleaños. Lucía esperó todo el día, usando el vestido nuevo que yo había comprado especialmente para la ocasión. Él nunca apareció. Ni siquiera llamó». Javier sintió una ola de rabia hacia el hombre que ni siquiera conocía. ¿Qué edad tenía ella? 5 años. Todavía era pequeña, pero entendía lo suficiente como para quedar destrozada. Carmen respiró hondo. Después de eso, dejó de confiar fácilmente en las personas, hasta conocerte. El peso de esa responsabilidad cayó sobre Javier como una tonelada de ladrillos. Lucía no solo estaba poniendo a prueba su confiabilidad con la feria de ciencias, estaba probando su capacidad de no ser como el padre que la había abandonado. «No voy a decepcionarla», afirmó, con una convicción que venía desde lo profundo de su alma. En la mañana siguiente, mientras se preparaba para la feria, recibió una llamada inesperada. Era Natalia. «¿Enloqueciste completamente?», lo atacó sin siquiera saludarlo. «Vi la caída en las acciones de tu empresa. Diego está por todas partes esparciendo rumores sobre ti y esa familia de la calle». «Buenos días para ti también, Natalia», respondió Javier, manteniendo la calma. «Y ellas no son familia de la calle. Son Carmen y Lucía y merecen respeto. Como sea, lo importante es que estás tirando tu reputación a la basura por causa de ellas. Nuestras inversiones conjuntas se están viendo afectadas. Si estás tan preocupada, voy a comprar tu parte en el resort de Cartagena, por el valor de mercado». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «¿Realmente hablas en serio?» «Completamente. Es por la niña, ¿verdad? Siempre quisiste tener hijos y yo nunca quise. Ahora encontraste una sustituta conveniente». La crueldad del comentario golpeó a Javier, pero mantuvo la compostura. «Esto no tiene nada que ver con nuestro pasado, Natalia. Es sobre quién quiero ser ahora y en el futuro». «Bueno, espero que valga la pena arriesgar todo lo que construiste», respondió ella con amargura. «Y en cuanto a mi parte en Cartagena, hablemos cuando recuperes la cordura». Javier llegó a la escuela de Lucía puntualmente a las 9:08, como habían acordado. El patio estaba transformado en un pequeño centro de exposiciones, con docenas de proyectos infantiles organizados en mesas coloridas. Encontró a Lucía arreglando nerviosamente su panel,
asistida por Carmen. «¡Tío Javier!», exclamó la niña al verlo. Su rostro se iluminó de una forma que hizo que todo el estrés de los últimos días valiera la pena. «¿Viniste de verdad?». «Por supuesto que vine», respondió agachándose para quedar a su altura. «Tu proyecto es lo más importante del día». Lucía lo abrazó impulsivamente, casi tirando el panel en el proceso. Javier sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de él en aquel abrazo espontáneo. La maestra de Lucía se acercó, curiosa sobre el hombre que la niña no paraba de mencionar en las clases. Después de las presentaciones comentó: «Lucía hizo un trabajo excepcional. De hecho, la historia de mi héroe, que escribió para la clase de español sobre usted, emocionó a toda la sala de profesores». Javier miró a Lucía sorprendido. «¿Escribiste una historia sobre mí?». La niña se puso repentinamente tímida. «Era para escribir sobre nuestro héroe. Te elegí a ti». Antes de que Javier pudiera reaccionar adecuadamente a aquella revelación, su celular sonó. Era Rodrigo, nuevamente. Ignoró la llamada. La feria transcurrió magníficamente. El proyecto de Lucía impresionó no solo a los profesores, sino también a los padres de otros alumnos. Su capacidad para explicar conceptos matemáticos complejos con ejemplos simples de la naturaleza, combinada con sus dibujos detallados, atrajo atención constante. Javier permaneció a su lado todo el tiempo, ayudando cuando era necesario, pero principalmente dejando que ella brillara por cuenta propia. Cuando llegó el momento de la premiación, Lucía apretó la mano de Javier con tanta fuerza que él podía sentir su nerviosismo. La directora subió al pequeño escenario montado en el patio y comenzó a anunciar los ganadores, empezando por el tercer lugar. Y el primer lugar de la categoría Ciencias Exactas va para... La directora hizo una pausa dramática. Lucía Herrera, con su proyecto Matemática de la Naturaleza. El grito de alegría de Lucía fue uno de los sonidos más puros y felices que Javier había escuchado jamás. La niña saltó de emoción antes de subir al escenario para recibir su certificado y una pequeña medalla. Desde arriba del escenario, buscó a Javier y Carmen en la audiencia, su sonrisa iluminando todo su rostro. «Lo logró», susurró Carmen a Javier, los ojos brillando de orgullo y emoción. «Nunca dudé», respondió él, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras Lucía posaba para fotos con otros ganadores, el celular de Javier vibró nuevamente. Esta vez era Alejandro, su abogado. El mensaje era corto y directo. Diego hizo su jugada. Convocó reunión extraordinaria del Consejo. Lunes 9/8. El golpe estaba en marcha. Diego estaba tratando de usar la ausencia de Javier, que estaría supuestamente en Buenos Aires, para forzar una votación que podría apartarlo temporalmente de la presidencia de la empresa. Era una maniobra audaz, pero potencialmente eficaz, considerando el clima de inseguridad que había creado entre los accionistas. Javier guardó el celular, decidiendo que no dejaría que aquella preocupación contaminara el momento de triunfo de Lucía. Habría tiempo para lidiar con Diego después. Cuando la ceremonia terminó, Lucía corrió hacia ellos, exhibiendo orgullosamente su medalla. «¡Gané, gané!», exclamaba radiante. «La directora dijo que voy a representar a la escuela en la feria regional el próximo mes. Estamos tan orgullosos de ti, mi amor». Carmen abrazó a su hija emocionada. «Esto merece una celebración especial», declaró Javier. «¿Qué tal si vamos a ese restaurante italiano que te gusta?». Lucía aceptó entusiasmada, pero antes de que pudieran salir, la maestra se acercó nuevamente. «Señor Montero, quedamos muy impresionados con el proyecto de Lucía». «Tiene un potencial extraordinario», comentó la educadora. «Raramente vemos a una niña de esta edad con tanta habilidad matemática y artística combinadas. Es realmente especial», concordó Javier, sintiéndose tan orgulloso como si Lucía fuera su propia hija. «Nos gustaría ofrecerle una beca integral para continuar en la escuela», continuó la profesora. «Normalmente hacemos esto solo para alumnos mayores, pero el caso de Lucía es excepcional». Carmen se cubrió la boca con las manos, obviamente emocionada. La mensualidad de la escuela era algo que todavía la preocupaba, incluso con el nuevo trabajo. «Eso sería maravilloso», respondió ella con la voz entrecortada. En el restaurante, mientras Lucía saboreaba su espagueti favorito,
Contando animadamente cada detalle de la feria a una mesera paciente, Javier recibió otro mensaje. Era una notificación automática. Sus acciones habían caído 6% más con el anuncio de la reunión extraordinaria. ¿Problemas?, preguntó Carmen notando su expresión tensa. Nada que no se pueda resolver, respondió guardando el celular. Hoy es día de celebrar a nuestra campeona. Nuestra, repitió Carmen con una leve sonrisa. Ya hablas como si fuéramos una familia. Y no lo somos. La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Carmen no respondió inmediatamente, pero su mirada decía mucho. Había esperanza allí mezclada con cautela. El domingo, Javier recibió una llamada de Valeria, su secretaria. Su voz estaba tensa. Señor, perdón por molestarlo el fin de semana, pero creo que necesita saber. Rodrigo pidió que le reservara pasajes a Buenos Aires para él, no para usted. Dijo que va a representarlo en la reunión con los argentinos. La traición era clara. Rodrigo se estaba alineando con Diego, probablemente a cambio de la promesa de asumir la presidencia de la empresa si Javier era apartado. Gracias por avisarme, Valeria. Fuiste muy leal. Señor, una cosa más, continuó ella vacilante. Rodrigo se llevó varios documentos confidenciales el viernes. Archivos sobre el proyecto Asia. La situación era peor de lo que había imaginado. Rodrigo no solo estaba traicionando su confianza, estaba potencialmente saboteando el negocio con los argentinos para fortalecer la posición de Diego. Javier pasó el resto del domingo trabajando en casa, preparando su estrategia para la reunión del lunes. Alejandro trajo documentos, reportes financieros, planillas. Necesitaban estar listos para cualquier golpe que Diego tratara de aplicar. Tarde en la noche, cuando finalmente terminaron, Alejandro preguntó, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Todavía podemos vender el terreno a Diego y terminar con esta guerra. Javier miró una foto que mantenía en el escritorio de su estudio en casa. Era una selfie tomada con Lucía y Carmen en el parque, algunas semanas atrás. Los tres sonriendo, genuinamente felices. Estoy seguro, respondió sin dudar. Algunas cosas valen más que dinero o poder. Me tomó mucho tiempo aprender eso. En la mañana del lunes, Javier llegó a la empresa excepcionalmente temprano, sorprendiendo a los pocos empleados que ya estaban allí. Se dirigió directamente a la sala del consejo, donde la reunión ocurriría en algunas horas. Estaba revisando sus documentos cuando recibió un mensaje de Carmen. Lucía quiere mostrarte algo importante esta noche. ¿Puedes venir a cenar con nosotros? Con una sonrisa, respondió que estaría allí sin falta. Independientemente del resultado de aquella reunión, sabía que lo que realmente importaba lo estaría esperando en aquel pequeño apartamento al final del día. A las 9:00 en punto, los miembros del consejo comenzaron a llegar. La sorpresa estampada en sus rostros al ver a Javier ya instalado en la cabecera de la mesa era impagable. Diego fue el último en entrar, acompañado por Rodrigo. Ambos se congelaron momentáneamente al divisarlo. «Buenos días, señores», saludó Javier con una calma que no reflejaba la tormenta interior. ¿Comenzamos? La batalla por la empresa que había pasado su vida construyendo estaba a punto de comenzar. Pero por primera vez, Javier sabía que, independientemente del resultado, no perdería lo que realmente importaba. Había encontrado un propósito mayor que cualquier imperio empresarial. La sala del consejo estaba sumida en un silencio tenso después de la presentación de Diego. Él había expuesto gráficos, proyecciones y reportes cuidadosamente manipulados para crear una imagen de una empresa en crisis bajo el liderazgo de Javier. Su conclusión fue directa. Javier necesitaba ser temporalmente apartado de la presidencia para que la empresa se recuperara, con Rodrigo asumiendo interinamente. Como pueden ver por los números, finalizó Diego con falsa preocupación. La inestabilidad emocional de Javier Montero está costando millones a esta empresa y a sus accionistas. Necesitamos actuar rápidamente. Javier observó los rostros de los consejeros. Algunos demostraban preocupación genuina, otros parecían escépticos, y unos pocos, principalmente los más antiguos, lo miraban con confianza inquebrantable. Durante años, había construido una reputación de integridad y competencia que no sería fácilmente destruida. Agradezco la preocupación de Diego por los rumbos de la empresa, comenzó Javier, levantándose calmadamente.
especialmente considerando que ya no posee ninguna participación en ella. Caminó hasta la pantalla, donde los gráficos aún estaban proyectados. Desafortunadamente, existen algunos problemas graves con esta presentación. Primero, los datos están manipulados. Segundo, la caída en las acciones fue artificialmente provocada por el propio Diego a través de informaciones falsas plantadas estratégicamente en el mercado. Y tercero, todo esto forma parte de un intento de extorsión. La palabra extorsión causó un murmullo inmediato entre los consejeros. Javier hizo señas a Alejandro, quien distribuyó carpetas conteniendo documentos cuidadosamente organizados. En estas carpetas encontrarán pruebas de que Diego Méndez intentó forzarme a vender un terreno en Cali muy por debajo del valor de mercado. Cuando me negué, comenzó a amenazarme usando información sobre mi vida personal. Específicamente, trató de usar en mi contra el hecho de que estoy ayudando a una madre y una hija en situación vulnerable. Diego se levantó, rojo de ira. Esto es absurdo, un intento desesperado de desviar la atención de su incompetencia. Los emails y mensajes en las páginas 3 a 7 prueban lo contrario, respondió Javier, imperturbable, incluyendo las fotos que mandó tomar de mí con Lucía y Carmen, acompañadas de amenazas explícitas. Mientras los consejeros examinaban los documentos, Javier prosiguió, proyectando sus propios gráficos. En cuanto a la supuesta crisis financiera, estos son los números reales auditados independientemente. Como pueden ver, tuvimos un trimestre por debajo de lo esperado, 12%, no 25% como Diego afirmó, después de 5 años de crecimiento constante. Una fluctuación normal en el mercado, no una crisis. El clima en la sala comenzaba a cambiar. La indignación por el intento de manipulación era visible en los rostros de varios consejeros. Diego percibió que estaba perdiendo terreno e intentó un último golpe. ¿Y qué hay del contrato con los argentinos? Lo tiraste a la basura por esa niñita. 50 millones de dólares desperdiciados porque preferiste ir a una feria escolar. Javier sonrió levemente. Página 15, por favor. Los consejeros voltearon las páginas y encontraron copias de un contrato firmado fechado esa mañana. Este es el contrato con el grupo argentino, firmado hoy a las 7:00 de la mañana por videoconferencia. Valor, 68 millones. 18 millones por encima de la propuesta original. Ellos aceptaron mis términos cuando les expliqué que no podía viajar el viernes porque tenía un compromiso importante con una niña que confiaba en mí. Irónicamente, mi inestabilidad emocional, como Diego la llamó, fue vista por los argentinos como prueba de integridad personal y compromiso con la palabra dada. Diego palideció visiblemente. Su jugada final se había vuelto en su contra. Los números no mienten, señores, continuó Javier, pero las personas sí, y Diego Méndez les mintió a todos ustedes en un intento desesperado de tomar control de esta empresa. El presidente del consejo, un señor de cabellos grises que conocía a Javier desde hacía décadas, carraspeó. Creo que tenemos información suficiente para votar. La moción para apartamiento temporal de Javier Montero de la presidencia está rechazada por unanimidad. Miró fijamente a Rodrigo, quien se encogió en su silla, y sugiero una investigación sobre la conducta del director financiero en este proceso. Diego salió de la sala furioso, mientras los consejeros se acercaban a Javier para expresar su apoyo. La crisis había sido contenida, pero Javier sabía que era solo una batalla, no la guerra. Algo fundamental había cambiado dentro de él, y sus prioridades ya no serían las mismas. Al final de la reunión, cuando todos ya se habían ido, el presidente del consejo permaneció para una conversación privada. Javier, te conozco desde que eras un joven ambicioso que dormía en la oficina. Nunca te vi arriesgar tanto por algo no relacionado con los negocios. El viejo sonrió con curiosidad. Esa niñita debe ser realmente especial. Lucía me enseñó más sobre lo que realmente importa en 3 meses de lo que aprendí en 20 años de negocios, respondió Javier sinceramente. Y eso me hizo pensar sobre el legado que quiero dejar. Supongo que tiene que ver con esos documentos sobre una fundación que tu abogado mencionó. Javier asintió. Es hora de usar nuestra fuerza financiera para algo más significativo que solo aumentar fortunas.
El presidente del consejo le palmeó el hombro con aprobación. Finalmente entendiste el verdadero propósito del éxito, muchacho. No es para acumular, es para transformar. Al salir del edificio de la empresa, Javier sintió un peso enorme dejar sus hombros. La batalla corporativa había sido ganada, pero algo mucho más importante lo esperaba esa noche: la cena con Lucía y Carmen. En el camino, se detuvo en una florería y compró un ramo de girasoles para Carmen y un pequeño arreglo de margaritas coloridas para Lucía. Había descubierto que eran sus flores favoritas. También pasó por una librería y eligió 2 libros. Una novela que Carmen había mencionado que quería leer y un libro de arte para niños que sabía que encantaría a Lucía. Al llegar al apartamento, fue recibido por una Lucía especialmente animada, vistiendo un delantal infantil todo manchado de pintura. «Tío Javier, finalmente llegaste. Tengo una sorpresa enorme para ti». «También traje sorpresas», respondió, entregando las flores y los libros, que fueron recibidos con exclamaciones de alegría. Carmen lo abrazó brevemente, susurrando: «¿Cómo fue en la reunión?». «Después te cuento. Salió todo bien». Lucía tiraba de su mano, impaciente. «Ven a ver lo que hice». En la pequeña sala había un lienzo cubierto por una sábana, posicionado estratégicamente para crear suspenso. Lucía posicionó a Javier en el centro de la sala, asumiendo una postura solemne. «Esta es mi primera pintura oficial con las pinturas que me diste», anunció con orgullo. «Es un regalo especial para ti». Con un gesto teatral, retiró la sábana, revelando una pintura sorprendentemente sofisticada para una niña de 8 años. Era un retrato de los 3, Javier, Lucía y Carmen, tomados de la mano frente a un gran edificio que Javier reconoció como la sede de su empresa. En el cielo azul arriba de ellos, Lucía había escrito en letras coloridas: «Mi familia del corazón». Javier sintió un nudo en la garganta. La pureza de aquella representación, la forma como Lucía lo había incluido tan naturalmente como parte de su familia, lo emocionó profundamente. «¿Te gusta?», preguntó Lucía, ansiosa por su reacción. «Es lo más hermoso que he recibido», respondió él, con sinceridad absoluta. Se agachó para abrazarla, y Lucía rodeó su cuello con sus bracitos. «La maestra dijo que tengo talento para el arte», comentó orgullosa, «y le dije que fuiste tú quien lo descubrió primero». Durante la cena, preparada por Carmen y Lucía especialmente para la ocasión, Javier observó la interacción entre madre e hija. Había una ligereza en ellas que no existía cuando las conoció. El miedo constante, la inseguridad sobre el futuro, el peso de la supervivencia diaria, todo eso había sido reemplazado por esperanza y estabilidad. «Tengo algo importante que compartir con ustedes», anunció Javier cuando terminaron el postre. Lucía y Carmen lo miraron con curiosidad. «Hoy tomé una decisión que va a cambiar mi vida, y espero que la de ustedes también, si están de acuerdo». Respiró hondo antes de continuar. «Voy a crear una fundación para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente madres solteras con niños, proporcionando vivienda, educación y oportunidades de trabajo». Carmen abrió los ojos, sorprendida. «Javier, eso es increíble». La idea surgió después de conocerlas. Me di cuenta de que hay muchas otras Carmenes y Lucías por ahí, necesitando solo una oportunidad, y me gustaría que tú, Carmen, fueras la directora ejecutiva de la fundación. ¿Yo? Carmen casi tiró su vaso. Pero no tengo experiencia con eso. Tienes la experiencia más importante. Viviste esa realidad. Sabes exactamente lo que esas familias necesitan. Javier sonrió. Además, eres inteligente, determinada y tienes un corazón enorme. Puedo enseñarte la parte administrativa, pero no puedo enseñar empatía y comprensión. Lucía observaba la conversación con ojos muy abiertos. ¿Eso significa que vamos a ayudar a otros niños como yo? Exactamente, confirmó Javier. Y pensé que podrías ayudar a crear un espacio de arte en la fundación para que todos los niños pudieran desarrollar talentos como el tuyo. El rostro de Lucía se iluminó. Puedo ser maestra de arte. Javier y Carmen rieron. La idea de una maestra de 8 años era adorable. Primero necesitas estudiar mucho, recordó Carmen. Pero un día, quién sabe. Cuando Lucía se fue a dormir, Javier y Carmen conversaron largamente en el pequeño balcón. Él explicó en detalle su plan para la fundación, que ya venía desarrollando en secreto con Alejandro en las últimas semanas.
También contó sobre la batalla en el consejo y cómo había derrotado a Diego. «Tuve tanto miedo cuando mencionaste sus amenazas», confesó Carmen. «Pensé que todo se iba a desmoronar. Por un momento, yo también lo temí», admitió Javier. «Pero entonces me di cuenta de que todo el dinero y poder que acumulé no significan nada si no pueden ser usados para hacer diferencia en la vida de personas reales. Conocerlas a ti y a Lucía fue lo mejor que me pasó en mucho tiempo». Carmen lo estudió con atención antes de preguntar: «¿Y este nuevo camino que estás eligiendo, estás seguro de que no te vas a arrepentir?» «Por primera vez en años, tengo certeza absoluta de algo», respondió Javier. «Esa pintura que Lucía hizo», dudó, buscando las palabras correctas. «Ver cómo nos ve como una familia me hizo darme cuenta de lo que faltaba en mi vida. No es sobre caridad o redención, es sobre pertenencia, conexión real. ¿Realmente te importa ella?», observó Carmen con una sonrisa suave. «Ambas», corrigió Javier, tomando la mano de Carmen sin darse cuenta. «Ustedes entraron en mi vida cuando ni siquiera sabía que estaba perdido». Carmen no retiró su mano. Se quedaron así por un largo momento, con los dedos entrelazados, observando las luces de la ciudad. En las semanas siguientes, los planes para la fundación avanzaron rápidamente. Javier compró un edificio antiguo en el centro de la ciudad que sería renovado para albergar la sede de la institución, con espacio para vivienda temporal, salones de clase, consultorios médicos y psicológicos y un amplio estudio de artes que Lucía ayudó a planear con entusiasmo. Carmen, inicialmente insegura, asumió el desafío de liderar la fundación con determinación sorprendente. Estudiaba por las noches, aprendiendo sobre gestión social, captación de recursos y políticas públicas. Durante el día trabajaba al lado de Javier, desarrollando programas y reclutando profesionales. En una tarde de sábado, exactamente un año después del primer encuentro, Javier organizó un picnic en el parque para celebrar. Lucía corría alegremente con otros niños, hijos de amigos que Javier había hecho el punto de invitar, mientras él y Carmen observaban, sentados sobre una manta a cuadros. «Parece que fue ayer que me pidió comida en la calle», comentó Javier, observando a Lucía jugar. «Y al mismo tiempo parece que ustedes siempre fueron parte de mi vida». «Transformaste nuestras vidas», dijo Carmen, recostándose ligeramente contra su hombro. La proximidad entre ellos había crecido gradualmente en los últimos meses, a medida que trabajaban juntos en la fundación. «En realidad, ustedes transformaron la mía», corrigió Javier. «Yo tenía éxito, pero no tenía propósito. Tenía dinero, pero no felicidad real». Carmen sonrió. «¿Entonces dirías que fue un intercambio justo?» «Más que justo». Lucía regresó corriendo, con las mejillas coloradas de emoción. «Mamá, ¿puedo mostrar mis dibujos al hijo del tío Alejandro? A él también le gusta dibujar». «Claro, hija, están en la bolsa verde». Mientras Lucía se alejaba nuevamente, Javier notó cómo había florecido en aquel año. De una niña tímida y asustada, marcada por la vida en las calles, se había transformado en una niña confiada y radiante. Sus notas en la escuela eran excepcionales, y su talento artístico continuaba impresionando a los profesores. «A veces me quedo pensando», comentó Javier, «cómo sería si simplemente hubiera estacionado en otro lugar esa noche. Nunca las habría conocido». «Creo que algunas cosas están destinadas a suceder», respondió Carmen. «De una forma u otra nos habríamos encontrado». En ese momento Lucía regresó corriendo, ahora acompañada por una niña de aproximadamente su edad, vistiendo ropas visiblemente desgastadas. «Tío Javier, mamá, esta es Sofía. Estaba pidiendo comida allá cerca del lago». Javier y Carmen intercambiaron una mirada significativa. «Hola, Sofía», saludó Javier gentilmente. «¿Tienes hambre?». La niña asintió tímidamente, manteniéndose a distancia. «Mi mamá está enferma», murmuró. «No tenemos dónde quedarnos desde la semana pasada». «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó Carmen, con voz suave. «Sentada en aquel banco». Sofía señaló a una mujer delgada que los observaba con desconfianza. Lucía, con la sabiduría sorprendente de una niña que conoció el sufrimiento, dijo: «Podemos ayudar, ¿no? Igual que ustedes me ayudaron». Javier sintió un nudo en el corazón, reconociendo el círculo perfecto que se cerraba. «Sí, Lucía, podemos y vamos a ayudar». Mientras Carmen iba a conversar con la madre de Sofía,
Javier observó a Lucía compartiendo su merienda con la nueva amiga. La niña que un día le había pedido comida en la calle, ahora extendía su mano para ayudar a otra niña. En ese momento, Javier supo con certeza absoluta que había encontrado su verdadero propósito. El universo había usado a una pequeña niña hambrienta para enseñarle la mayor lección de su vida. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias o en el poder empresarial, sino en la capacidad de transformar vidas y crear conexiones genuinas. Y mientras Lucía explicaba animadamente a Sofía cómo sus vidas habían cambiado después de conocer al tío Javier, él sintió una gratitud profunda por la niña que tuvo el valor de golpear su ventana y decir: «Tío, por favor, tengo hambre». Esa frase simple, nacida de la desesperación, había desencadenado una transformación que ningún contrato millonario jamás podría comprar. Una transformación del corazón que continuaría expandiéndose y tocando otras vidas, como ondas en un lago, comenzando con Sofía y su madre, pero ciertamente no terminando con ellas. Al final de ese día, mientras regresaban a casa, el nuevo apartamento más grande donde los tres ahora vivían como una familia no convencional, pero profundamente unida, Javier miró por el retrovisor y vio a Lucía dormida en el asiento trasero, abrazada a su nuevo osito de peluche. Carmen sostuvo su mano sobre la palanca de cambios del auto, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Gracias», dijo ella simplemente. «¿Por qué?», preguntó Javier. «Por haber parado esa noche, por haber escuchado cuando una niña desesperada pidió ayuda, por haber elegido hacer la diferencia». Javier apretó suavemente su mano. «Yo te agradezco por mostrarme que todavía tenía capacidad de sentir, de importarme, por enseñarme el significado real de la palabra familia». Al llegar a casa, Javier cargó a Lucía dormida hasta su cama. La niña lo abrazó semiconsciente, murmurando: «Te amo, tío Javier». «Yo también te amo, pequeña», respondió él, sintiendo que los ojos se le humedecían. En la sala, encontró a Carmen organizando los documentos para la admisión de Sofía y su madre en el programa de la fundación ya al día siguiente. La observó trabajar con dedicación y pensó en cómo una persona que había enfrentado tantas dificultades podía tener tanta fuerza y compasión. «¿Sabes?», dijo él sentándose a su lado, «la mejor decisión que tomé en mi vida fue parar el auto esa noche». Carmen sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos de una forma que Javier adoraba. «Y la mejor decisión que tomé fue confiar en ti». Javier se dio cuenta de que el millonario que cambió la vida de la niña mendiga en realidad había sido transformado por ella. Lucía, con su hambre de comida, había terminado alimentando algo mucho más profundo en él: el hambre de propósito, de conexión, de hacer una diferencia real en el mundo. Ya no era solo un hombre rico ayudando a personas necesitadas, era un hombre que había encontrado su verdadero valor al aprender que la mayor riqueza estaba en los lazos creados, en las vidas transformadas y en el amor que ahora llenaba su existencia. Y mientras Carmen reposaba su cabeza en su hombro, exhausta pero feliz, Javier tuvo la certeza de que, por primera vez en su vida, era verdaderamente rico.